Voces del Sur. Psicología y comunidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saluda José Luis Roca frente a este micrófono. La verdad es que nos da mucho gusto que nos permita usted acompañarle en esta tarde y esperemos que usted haya tenido también, al igual que todo el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad, pues un año 2024 lleno de alegría, lleno de amor, de fraternidad. Y bueno, pues que en este año que inicia, a pesar de algunos adioses que pudimos haber tenido, de los recuerdos, de las personas que viajan, que este año sea mejor, este 2025 sea mejor para usted y que logre sus principales objetivos, que usted se llene de vida, de salud, para que lo comparta con cada uno de sus seres queridos. Y fíjese que hoy vamos a platicar de un tema que la verdad es interesante en lo personal y esperemos que para usted lo sea también. Vamos a hablar del dibujo como voz descolonizadora, trazos de resistencia y expresión. Y me da mucho gusto y quiero pensar que también quienes conformamos el equipo de Voces del Sur, Psicología y Comunidad, también nos da pues muchísimo gusto y celebramos la presencia aquí en el estudio de nuestro amigo Enrique Alberto Alfaro Santos. Enrique. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. La verdad que si usted conoce a Quique Alfaro, como se le conoce en su vida artística de dibujante, va usted a encontrar unos buenos recuerdos en su memoria de él, porque ha sido, desde que lo conozco hace ya más de 30 años, una persona pues sociable, amigable, honesta, sincera, crítica, que lucha por lo social. ¿Y cuántas personas de verdad conocen a Quique Alfaro? Muchas personas. Así que si usted no lo conoce, hoy lo va usted a conocer y va usted a enterarse un poco de qué es lo que realiza nuestro amigo Quique Alfaro. Y fíjese que dejamos las líneas telefónicas abiertas para que usted pueda comunicarse con nosotros. 961-61-818-72, 961-125-6658, y si usted quiere mandar mensaje de voz o texto al 961-284-1398. Así que pues estamos en vivos, usted puede localizarnos en las distintas redes sociales para que nos escuche usted. Y bueno, si usted se conecta a Facebook, va a usted ver nuestro rostro para que nos vaya identificando y comparta con nosotros de este encuentro, de esta alegría, de este nuevo año. En el día de hoy, pues estamos ya prácticamente a 9 de enero del 2025, los primeros 9 días de este nuevo año. Así que le invito a escuchar el siguiente audio que nos retrata sobre el tema que platicaremos el día de hoy. Adelante, Eloísa.
Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde el arte se convierte en una herramienta de resistencia y transformación. Hoy queremos invitarles a reflexionar sobre un tema profundamente poderoso: el dibujo como una voz descolonizadora. El dibujo, muchas veces considerado solo una expresión artística, tiene el potencial de ser mucho más. En cada trazo, en cada línea, encontramos una narrativa, una historia que cuestiona, que denuncia, que da vida a las voces silenciadas por los siglos de opresión y desigualdad. Las manos que dibujan también construyen, recuperan identidades, tejen memorias y confrontan los discursos impuestos por estructuras coloniales. Esas mismas manos, con un lápiz o un pincel, nos muestran mundos donde la resistencia se plasma en papel y en donde la expresión artística se convierte en un acto político y cultural. Hoy vamos a hablar de cómo el arte, en especial el dibujo, es capaz de traspasar barreras, cómo se convierte en una herramienta para que comunidades marginadas narren sus propias historias, cuenten sus verdades y desafíen el statu quo. La invitamos a quedarse con nosotros, porque en este programa vamos a explorar las fuerzas del arte como un medio de expresión y descolonización, y cómo los trazos sencillos pueden ser gritos de libertad y de justicia. Voces del Sur. Para ir cambiando un poco la forma en cómo presentamos nuestra presencia con usted, saludamos en esta tarde a nuestra gerente Lupita Moreno, al productor Mario Coutinho y por supuesto en operación técnica nuestra queridísima estrella Eloísa Aguilar. Eloísa, buenas tardes. Y bueno, las líneas telefónicas están abiertas para que usted pueda llamarnos. Hay muchachas guapas y caballeros también guapos para que le contesten la llamada y usted pueda comunicarse con nosotros. Vamos a escuchar un poco con respecto a de quién es nuestro invitado. Nuestro invitado en esta tarde, Enrique Alberto Alfaro Santos. Adelante, Luisa. Hoy, en Voces del Sur, Psicología y Comunidad, tenemos como invitado a Enrique Alberto Alfaro Santos. Nació en Arriaga, Chiapas, el 15 de julio del año 1967. Es periodista y dibujante autodidacta. Ha colaborado en la mayoría de las publicaciones de su estado natal y en algunas otras del sureste del país. Por su labor, ha sido acreedor a los Premios Estatal de Periodismo en el año 1987 y al México de Periodismo en el año 2007. Recibió el reconocimiento nacional a la trayectoria profesional en comunicación en el año 2017 por parte de las comisiones especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de radio, televisión y cinematografía del Senado de la República y la Asociación Civil Comunicadores por la Unidad durante la cuarta entrega de medallas al mérito periodístico. Ha publicado el libro Ilustradores de Chiapas, 1908-1955, apuntes sobre caricaturas, dibujantes y grabadores de la prensa, editado por la Universidad Autónoma de Chiapas, y ha colaborado en los libros Trump, un absurdo en el poder, 19 de septiembre, Moneros Solidarios y 100 años con Zapata, entre otros. Enrique Alberto Alfaro Santos radica en Tuxtla Gutiérrez desde hace más de 35 años. Enrique Alberto Alfaro Santos, bienvenido al programa Voces del Sur, Psicología y Comunidad. Voces del Sur.
Bueno, pues gracias de verdad por estar con nosotros, Enrique Alberto Alfaro Santos, Quique Alfaro, como regularmente lo conocemos en el ámbito del arte, porque esto es un arte. Y el tema de hoy es dibujo como voz descolonizadora, trazos de resistencia y expresión. Quique, gracias por estar con nosotros. Al contrario, nuevamente te agradezco la invitación a estar contigo aquí en el estudio. Yo encantado de la vida de poder platicar un poco del ejercicio de la caricatura política, incluso de la historieta o cómic, ¿no? Por supuesto, tenemos entendido que tienes un proyecto ya en mente de poder editar un cómic. ¿Cómo? Platícanos un poco, ¿va a ser histórico? Sí, fíjate que me he dedicado a la caricatura, particularmente a la caricatura política, y no había yo intentado hacer cómic historieta. Hace algunos años me topé con unos amigos que estaban realizando en Chiapas el primer encuentro internacional de historieta educativa. Para mi sorpresa, historietistas chiapanecos, ciertamente radicados en la Ciudad de México, pero con un trabajo impresionante en la historieta. Y ellos me abrieron este mundo de lo que significa la historieta. Hubo aquí un evento muy importante, vinieron historietistas de Sudamérica, bueno, de toda América, y para mí fue un descubrimiento, fue conocer, atisbar otro mundo, otro universo, y me quedó el interés por hacer historieta. Tengo ya trabajado algunos guiones y espero este año finalmente poder dedicar tiempo al dibujo y poder presumir mis primeros trabajos de historieta. He hecho una o dos historietas como ejercicios, pero formalmente no. Quiero ahora sí dedicarle tiempo, esfuerzo a hacer estas historietas, reunirlas y publicarlas. Y estas historietas están relacionadas con el periodismo, están relacionadas con el ejercicio de mi trabajo como caricaturista, como periodista. Y bueno, cuentan un poco del Tuxtla, del Chiapas que me tocó vivir hace ya, no sé, 4 décadas, 3 décadas, ¿no? 35 años de expresión artística. Yo conocí, permítame usted comentarle, llamarlo auditorio, que conocí aquí que hace 35 años aproximadamente, y la verdad que cuando yo lo vi, un niño que hacía sus trazos perfectos para, en lo personal, a mi observación humilde, y que pues no solamente a mí me encantaba, sino le encantaba a todo el público que leía los medios, porque él hacía caricaturas para medios distintos, locales y nacionales, revistas internacionales, y mientras que a algunos nos alegraba, a otros se sentían como que ofendidos, ¿no? Porque aparecía ahí el rostro caricaturesco, ¿no? Justamente con esas líneas que retrataban esa expresión. ¿Qué ha significado para Quique Alfaro este concepto artístico y de alguna manera descolonizadora, porque es crítica política y cultural? Sí, fíjate que antes de que el término empezara a sonar tanto y alcanzara los niveles de discusión que actualmente tiene, la caricatura política y la historieta ya hacían su labor irreverente. La labor de, por un lado, acompañar a los movimientos sociales, los movimientos de reivindicación, indígenas, populares, y por el otro lado, el trabajo de irreverencia con el que se abordan todos los temas, ¿no? Si algún medio ha asumido con irreverencia, por ejemplo, la historia, han sido los historietistas, los dibujantes han reescrito la historia de este país, ¿no? Han dicho lo contrario de lo que se sostenía hasta hace poco en los libros de texto en los que se nos presentaba una historia muy de bronce, muy de héroes y de villanos. Y los dibujantes, los caricaturistas y los historietistas nos hemos encargado de reescribir esta historia, de plantear una circunstancia distinta, de reivindicar héroes que no están suficientemente reconocidos en la historia, de reivindicar el valor de las culturas
originales, de cuestionar el pensamiento occidental, la prevalencia del pensamiento occidental. Todo con irreverencia, que es, digamos, el conducto mediante el cual los caricaturistas e historietistas hacemos nuestra labor para llegar a un público mayor. Me recuerda esa parte a la época de Porfirio Díaz, cuando estaba el Aguizote y otros caricaturistas más que retrataban justamente esa época con esas condiciones sociales revolucionarias, pero que también manejaban este concepto de aquellos grupos políticos que se hacían eternos en el poder o que utilizaban el poder para llegar a obtener recursos financieros personales, ¿no? Y cómo desde esta condición la mentalidad del artista logra concebir, logra crear todos estos elementos a través de los trazos y a veces sin necesidad de decir palabras. Es una de las grandes ventajas del dibujo, poder comunicarse si es necesario solamente con el dibujo o apoyado con el texto, pero México tiene una tradición muy importante de caricatura política crítica, y cuando hablo de tradición me refiero desde siempre. El registro de las primeras imágenes criticando a los españoles, el acompañamiento de grandes grabadores, grandes ilustradores al movimiento prerevolucionario, al movimiento revolucionario mismo, y posteriormente el ejercicio crítico de estos mismos caricaturistas. No es posible entender la revolución sin grandes ilustradores que acompañaron a este movimiento popular insurgente. No es posible concebir sin la Catrina, sin este registro gráfico que se hizo de las condiciones que vivía la población en ese entonces, y todo esto era denuncia, y todo esto era acompañamiento y reivindicación de la lucha popular, en contra de una visión europea que era la que prevalecía en el porfiriato, esta visión de una paz a fuerza, ¿no? Una paz en la que la población, la mayor parte de la población, vivía en condiciones verdaderamente terribles de marginación, y había una sociedad ya que se la pasaba volteando a ver a Europa, y todas las manifestaciones artísticas que reconocían tenían esa influencia europea, y parecía que nos queríamos dirigir a esa visión, olvidando mucho de lo que como país tenemos de valor. Fíjate, amable público, quiero comentarles algo, y perdón usted si lo que voy a decir ofende a algunas personas, pero quiero pensar y quiero ubicar a Kiki Alfaro en el nivel de Ríos, en el nivel de Magoo, en el nivel de otros caricaturistas del siglo XXII, y que son personas que van a pasar a la historia. Van a pasar a la historia por todo ese trabajo expresivo que tienen, y cómo desde el concepto de las líneas, de esta condición estética, pueden criticar sin necesidad de emitir una palabra ofensiva. La caricatura perfecta es aquella que se resuelve exclusivamente con imágenes, que es puramente icónica, porque nos permite llegar a un público inmenso, a un público muy grande. Hasta el que no sabe leer puede entender una caricatura que está resuelta solamente con dibujo. Y cuando es necesario se acompaña de dibujo, muy poco, para que pueda ser comprendido con facilidad. Y en este país habría que reivindicar el trabajo de los historietistas. Por ejemplo, de Ríos, que mencionabas al principio, se ha dicho que Ríos era la otra CEP, porque Ríos educó mucho. Por supuesto. Produjo con respeto y con afecto, porque yo aprendí mucho. Produjo una gran cantidad de libros, ¿no? Propuso, exacto, su trabajo siempre fue escrito, propuso revisar la historia, escribió sobre la Revolución Mexicana de manera crítica, la Revolucioncita Mexicana, por ejemplo, ¿no? Escribió a favor de la medicina tradicional, el Yerberito Ilustrado. Entonces primero. Exacto. En Ríos podemos ver este trabajo de irreverencia, este trabajo de
acompañamiento a los movimientos populares, las causas, las luchas y de reivindicación del conocimiento de las culturas originales, ¿no? La reivindicación de lo nacional, de esta visión que se oponía a la occidental, que se nos proponía como la única verdad, lo único correcto. Y bueno, Ríos es el clásico ejemplo, el claro ejemplo de lo que se puede hacer, pero te mencionaba el trabajo de Ríos como historietista porque en este país el alcance que tuvo la historieta fue tal que se puede afirmar sin exagerar que muchos millones de mexicanos aprendieron a leer gracias a la historieta. No sé si te tocó el tiempo en el que era obligado leer algunas historietas. Yo aprendí a leer con historietas, justamente. Ibas a los mercados y te alquilaban por unos cuantos centavos las historietas y había toda una tradición. En las casas se compartían las historietas. El tiraje de las historietas, Irene Herder, una investigadora, publica un libro donde habla de lo que significaban las historietas en México y solo con ver el número que alcanzaban los tirajes entendía uno la importancia de la historieta. La historieta en sí es un medio muy influyente y asociado con la tradición crítica de los mexicanos y en Sudamérica, que son donde mejor se les da el trabajo de historietas, donde existen los mejores historietistas, también siempre ha sido una historieta crítica, reivindicadora de lo popular, que revisa la versión oficial de las cosas. Entonces, ha sido desde antes que el término decolonial o descolonización estuvieran tan de moda en la discusión, la historieta y el dibujo, la caricatura ya hacían su labor, porque además la naturaleza misma de la caricatura, esta sencillez, esta posibilidad que permite el dibujo de poder expresarse con facilidad, reproducirse con facilidad, llegar a un gran público con facilidad, ha permitido que se mantenga ese trabajo crítico y de reivindicación de parte de los caricaturistas en el país y yo diría que en toda Latinoamérica. Hay un dibujante que ha sido amable y que creo que también ha cruzado los umbrales generacionales, Quino. La irreverencia. Gis, Trino, Falcón, los jalisquillos, le decimos los caricaturistas, todos de Jalisco, irrumpieron de manera impresionante. De pronto todo el mundo quería verlos, leerlos, el santo, este personaje, la chora interminable, todo este humor verdaderamente irreverente, tanto que en sus principios llamaron la atención de Carlos Monsiváis, que es, de algún modo se puede decir, quien los proyecta a la prensa nacional, ¿no? Él descubre el trabajo de ellos, le impresiona esta irreverencia de Gis, Trino y de Falcón y los convoca a la Ciudad de México para conocerlos y luego presenta su trabajo en algunos medios de circulación nacional y bueno, aparecen en la jornada y a partir de ahí se vuelve un boom y mostraron la importancia del humor, pero sobre todo la importancia de la irreverencia. Por supuesto. ¿Cuáles son las características principales de un dibujo con enfoque de crítica? Bueno, yo diría que por su naturaleza los caricaturistas, los dibujantes, han estado asociados a lo popular. Basta tener el talento para el dibujo para poder expresarse y no requiere de cuestiones técnicas como los pintores que tienen que hacerse de instrumentos y hacerse de pinturas. El dibujante, para hacer una caricatura basta un gis, un lápiz, un plumín para poder realizarlo. Digamos que eso es un ejercicio más popular, más sencillo, no necesariamente menos exigente de calidad. Y esta sencillez permite que sea una herramienta que usan mucho los movimientos sociales, la gente que se identifica con lo popular.
y que reivindica esta tradición crítica de la caricatura política, por ejemplo, en el país. Entonces, es la naturaleza misma del dibujo. Es la tradición que hemos heredado, la que nos mantiene en esta visión crítica. Yo empecé leyendo a Rius, y después de leer a Rius, que influyó a muchas generaciones, a decenas de generaciones, ¿cómo no mantenerse crítico cuando veía uno la realidad a través de la óptica de Rius y coincidía uno con que había muchas cosas que cambiar, muchas cosas que modificar, que criticar? Pero además en el convencimiento de que para los gobernantes les hace mejor la crítica y deberían reconocerla y aceptarla de mejor manera que el alabo, que el que los estén haciendo loas, ¿no? y pintándoles que todo está bonito a su alrededor y que todo lo que hacen está bien, ¿no? Yo creo que los de siempre, cualquier persona que participe en el ejercicio del poder debiera preocuparse más por leer a sus críticos que por leer a sus aduladores. Por supuesto, yo pienso que a pesar de que algunos políticos mencionan y refieren que pueden criticar lo que gusten y lo que digan y no se les va a decir nada, de repente creo que tantas loas, tanto incienso que le queman sus cercanos, que se lo termina creyendo y se olvida de ese discurso de las críticas. Entonces se enfoca más en los aduladores que en los críticos, y se enoja con los críticos cuando los críticos le están mostrando la otra parte de una realidad que los otros se la hacen invisible. Y es donde el gobernante ya tiene el ego muy inflado. Es cuando pierden piso, cuando dejan de tener contacto con la realidad y empiezan a creerse que todas sus decisiones son infalibles, que todo está bien, y terminan por separarse de la realidad y provocar condiciones como la que nuestra clase política durante mucho tiempo llevó al país a estar en una condición económica y social crítica, ¿no? ¿Qué importancia tienen los colores en los trazos de los dibujos? Puede ser blanco y negro o a colores. La modernidad va mostrando otros elementos necesarios, tal vez. Fíjate que la implementación del color tiene mucho que ver con la capacidad técnica de reproducción, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en Chiapas tenemos una gran cantidad de buenos grabadores? Porque la tecnología nos llegó tarde, la imprenta misma nos llegó tarde, y cuando llegaron las primeras dos imprentas en las que las que hicieron posible las dos primeras publicaciones en Chiapas, pues todo era tan rudimentario, no había quien pudiera hacer grabados, no era posible imprimir imágenes que acompañaran los textos. Entonces el único recurso que hubo fue el grabado, esta técnica tan sencilla que era perforar, hacer desniveles en la madera, para poder crear imágenes que se pudieran reproducir a través de la imprenta, de la imprenta plana. Y de esa manera, por esta limitante técnica, se creó una buena cantidad de excelentes grabadores. Y obviamente el grabado era blanco y negro, como la publicación de los periódicos mismos. Después, décadas después, un siglo después, finalmente llegó la técnica que permitía la introducción del color, ¿no? Que fue el offset, que permitió, ya poder aplicar color y poder aparecer. Finalmente la rotativa, que ya te permite la inclusión de cualquier color, ya la publicación de fotografía a color de manera permanente. Y la caricatura acompañó todos estos procesos técnicos, todas estas limitaciones técnicas, ¿no? Entonces, mientras todo era blanco y negro, pues tú te tenías que sujetar a pensar en blanco y negro, a pensar cómo resolver tu cartón en blanco y negro, no a pensar en buenos y malos. Y conforme la tecnología lo permitió, pues ya meterle color, poder usar algunos tonos para darle un significado, ¿no? Porque cada color te genera una emoción, y tú debes conocerlas para poder incluirlas. Por ejemplo, las publicaciones críticas combativas normalmente acudían al color rojo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Relacionada con el diablo, ¿no? Con la sangre, con la rebeldía, con muchas cosas, ¿no? Y ahora que la tecnología lo permite todo, los caricaturistas le entramos al color. Ya prácticamente todos
hacen sus caricaturas a color. Incluso la tecnología misma permite ahora poder reproducir la técnica, el modo en que hace la caricatura. Cuando apareció esta posibilidad de meterle movimiento a la imagen, yo imaginé que iba a prevalecer la caricatura animada. Y hizo sus asomos la caricatura animada, pero no es un modo en el que la caricatura alcance un gran público, de tal manera que se regresó a la caricatura simple, y lo que ahora se presume no es una caricatura animada, sino es el proceso mediante el cual el dibujante elabora la caricatura, ¿no? Entonces te metes ahora a redes sociales, puedes ver cómo, por decirte, alguien Alarcón o algún otro caricaturista parte desde el trazo inicial hasta el cartón enteramente concluido, ¿no? Hernández, casi todos han mostrado el proceso que hace el caricaturista, que realiza el caricaturista para poder llegar al cartón final que aparece publicado en los medios. Yo recuerdo hace algunos años, o décadas tal vez, en uno de los noticieros de la empresa Televisa, en el noticiero, si no mal recuerdo, de Jacobo Zabludovsky, 24 horas, había un caricaturista que en un rotafolios... Debía ser Vic. Posiblemente, no recuerdo bien quién era, pero sí se aventaba sus trazos ahí frente a las cámaras, ¿no? En cuestión de segundos, minutos, a lo mucho, realizaba un trazo para ilustrar un tema. Efectivamente, sí, son ejercicios que se han hecho en televisión. Han habido muchos intentos por mostrar el ejercicio de la caricatura política en vivo. Hay un ejercicio que a mí me resultó muy interesante cuando lo conocí, que es la caricatura radiofónica. Yo le preguntaba a Arturo Kempf, presidente de la Sociedad Mexicana, de la Unión Iberoamericana de Humoristas Gráficos, porque él me platicaba que había participado en algunos programas de radio haciendo caricatura radiofónica. Le dije, oye, espera, ¿cómo es eso, no? Más despacito y explícame. Y ya me contó que fue un accidente en el sentido de que fueron invitados a un programa y el conductor del programa pidió que alguien hiciera una ilustración y fue narrando el proceso, fue narrando paso a paso cómo el caricaturista elaboraba el cartón, pero lo hizo con tal habilidad que logró comunicar perfectamente entre los que escuchaban cuál era la imagen que se iba construyendo hasta que finalmente quedó terminado el cartón, de tal manera que eres el ejercicio de contar la caricatura. Y recientemente, apenas ayer, Luis, un caricaturista que publica en El Universal, me mandó un ejercicio que él le llama la caricatura radiofónica, que es como contar un chiste político para la radio, pero intentando vender imágenes gráficas, ¿no? Que quede en el escucha, en la persona que escucha, esta imagen de lo que el caricaturista intentó transmitir a través de su idea. Pero la caricatura ha estado presente en todos los medios. En México ha tenido una importancia capital. Hay gente tan destacada como Ríos, Abel Quesada, que hizo toda una historia. Actualmente tenemos a caricaturistas de mucha calidad, gente como Bulmaro Castellanos Magú, que es admirado en el mundo entero porque es el caricaturista más atrevido, es el que más deforma a los personajes. Pero cuando menciono esto, aclaro algo importante. Magú es un excelente dibujante. Antes de llegar a este trazo, él dibujaba y dibujaba muy bien. Es decir, solamente puede exagerar de esa manera tan exagerada porque sabe dibujar. Y lo que consigue es que, pese a que está deformados enteramente los personajes que presenta, no hay duda de quiénes son. Tú, a golpe de vista, reconoces al personaje, ¿no? Esto, por supuesto, lo puede hacer alguien que sabe dibujar y sabe dibujar bien. No lo puede hacer alguien que simplemente tiene el propósito de deformar, porque correría el peligro de que el personaje deformado no sea reconocible. Pudiéramos pensar, Quique, estamos platicando, para quienes nos acaban de sintonizar, estamos platicando con Enrique
Alberto Alfaro Santos, mejor conocido como Kiki Alfaro, sobre el tema del dibujo como voz descolonizadora, trazos de resistencia y expresión. Pudiéramos pensar, Quique, que es un don el que traen los dibujantes, porque quiero pensar que a pesar de que existe que la práctica hacia el maestro, tú comentabas hace rato de que hay que trazarlo mentalmente para luego expresarlo, sí. ¿No? Antes de responder de entrada a tu pregunta, déjame contarte algo, porque además está sucediendo. En Perú hay un historietista que digamos es el equivalente a Eduardo del Ríos para los mexicanos, Juan Acevedo. Juan Acevedo tiene una historieta muy conocida, muy famosa. Su personaje principal es un cuyo, este animalito que es tan común allá, y ha hecho una labor sorprendente, impresionante de promoción de los movimientos populares, de crítica. Es alguien que se ha mantenido en el ejercicio libre de la reflexión, del acompañamiento a los movimientos sociales, y recientemente le dieron un reconocimiento. Cuando en el gobierno se enteraron de que una institución le daba un reconocimiento, dieron marcha atrás y se la quitaron. Y lo único que consiguieron fue que se creara todo un movimiento, yo le llamaría mundial, un movimiento mundial de reconocimiento a la labor de Juan Acevedo, este caricaturista, historietista, tan destacado en Sudamérica, de tal manera que resultó producente. Y ahora quien no conocía el trabajo de Juan Acevedo, ya saben que existe Juan Acevedo, cuál ha sido su labor crítica, cuál ha sido su importancia, esta condición de cómo una historieta llega a ser tan influyente en la historia de un país, tan importante en la historia de un país como ha conseguido hacer con su historieta Juan Acevedo. Pero bueno, fíjate que yo insisto mucho en hablar de esta tradición de la caricatura, de esta tradición que reivindican dibujantes de acompañamientos a los movimientos sociales en México, tan claro, con este acompañamiento de los caricaturistas a la revolución, estas publicaciones tan importantes durante la revolución, ¿no? El Aguizote, el hijo del Aguizote, históricas. Pero actualmente el caricaturista ya no es solamente un dibujante con talento que le interesó la cosa pública y opinaba sobre lo que sucede en el país. Ahora se ha obligado a hacer el ejercicio de la caricatura un ejercicio profesional. El caricaturista, si me preguntas su definición actual del caricaturista, yo te diría que es un periodista, porque publica con frecuencia. Normalmente aparece en la sección de articulistas y de opinión, de articulistas y de columnistas en los periódicos. Es un profesional porque tiene que cumplir con cierta periodicidad, le pagan por su ejercicio, opina sobre un tema, pero no cualquiera que estudie periodismo puede ser caricaturista político, porque la caricatura exige obligadamente el talento para ilustrar. Entonces, digamos que el caricaturista político es un dibujante, es un artista, sí, pero también es un periodista. Debe cumplir esa doble condición, debe ser un profesional como periodista. Creo yo que actualmente se asume completamente. Y bueno, cumplimos todos los requisitos que debe tener un periodista para publicar de manera profesional. Firmamos nuestra obra, nuestras caricaturas, defendemos nuestras posiciones incluso políticas. Y bueno, hay un ejercicio incluso ahora muy interesante, algo nuevo en México, pero que en Europa y en Norteamérica ya tiene tiempo manifestándose, que es el cómic periodismo. Un periodista que tenía habilidad para el dibujo, lo mandaron a hacer un reportaje y consideró que lo expresaba de mejor manera dibujándolo en vez de escribiéndolo. Entonces, ¿no? Presentó su reportaje respetando todas las exigencias del periodismo, ¿no? Siendo objetivo. Presentó esta historieta, gustó mucho, la publicó y desde entonces aparece y ha tenido otros seguidores. Hablo de Joe Sacco,
que crea este concepto que se le denomina el cómic periodismo, y que bueno, ya otros han retomado de tal manera que es posible entregar un reportaje, en vez de entregarlo escrito para tu publicación, entregarlo ilustrado, dibujado, para efectos de su publicación, de tal manera que ya es imposible desvincular al caricaturista, al historietista de su condición de periodista. Una pregunta más antes de pasar a la siguiente, que me interesa mucho también, que traes unos libros para que nos platiques un poco de ello, pero antes, para las generaciones nuevas, para quienes tienen ese don, esa gracia, esa creatividad, ese arte en sus manos, ¿se puede vivir del dibujo? Fíjate que mencionabas hace un momento a Magú, yo también lo refería, y Magú dice que cada que da una conferencia, da una plática, invariablemente esta pregunta surge. Y ella tiene una respuesta hecha que me parece que pinta muy bien la realidad de los ilustradores. Cuando le preguntan si es posible vivir de la caricatura, él siempre contesta que por supuesto, que claro que es posible vivir de la caricatura política, siempre y cuando evite uno el desayuno y la cena. Sí se puede. Se puede, no es sencillo, es complicado. En México la competencia es de mucha calidad. Tenemos excelentes caricaturistas, tenemos muchos caricaturistas. Me decía Arturo Kempsch, yo tuve como ejemplo a 4 caricaturistas, a Ríos, a Quesada, a Vadillo. Dice, tú tienes como ejemplo a 10. Y las nuevas generaciones tienen como ejemplo a muchísimos más excelentes caricaturistas mexicanos que se están publicando permanentemente. Y es complicado, no pagan bien, es un ejercicio, es una tarea bastante incomprendida la del caricaturista, pero cuando consigues mostrar tu calidad y imponer el reconocimiento a la calidad de tu crítica, ya te empiezan a remunerar de manera suficiente, ¿no? No es algo sencillo, hay que ganarse un espacio, un respeto para poder conseguir que te paguen bien del trabajo. Y creo que tiene algo que ver también la aceptación social, ¿no? Que busquen y pregunten por el caricaturista que debe aparecer en el diario. Sí, por supuesto. Esa condición siempre la va a mantener la caricatura, ¿no? La caricatura no puede ser elitista, si no corre el riesgo de que lo consuma muy poco público. La caricatura, por su naturaleza, como te comentaba, intenta llegar a la masa, al pueblo, al mayor número de personas, y en las publicaciones es muy común que sea lo más popular. Por ejemplo, en la Ciudad de México tú te subes a un trolebús, te subes a la estación del metro. Ahora que se consume periódico ya no tanto, pero hace algunas décadas te subías, veías a alguien con un periódico y lo primero que veías que buscaba de caricatura eran las páginas donde aparecían las caricaturas. Tú comprabas una revista Proceso y buscabas inmediatamente la caricatura de Rogelio Naranjo, o te ibas hasta el final para poder ver Buggy el aceitoso de Fontana Rosa, ¿no? O la revista Siempre, que también traía contenido de exacto, ¿no? Entonces la caricatura en este país ha tenido mucha calidad, ha tenido un público que lo consume de manera masiva. Eso ha servido para que la calidad de los ilustradores mexicanos sea óptima, ¿no? Y bueno, a diferencia de Sudamérica, en México no hemos tenido dictaduras. Diría Ríos, a lo mucho se les podía juzgar como dictablandas y no dictaduras. Entonces, la crítica se permitía, ¿no? Te la ganabas. Vuelvo a citar a Ríos, decía, o te pegan o te pagan, pero la calidad en la crítica, incluso los que nos dedicamos a la caricatura política, entendemos que el humor es una cosa seria y que no es difamación, no es el chiste fácil, tiene que ser una crítica reflexiva, una crítica positiva, que no intente ofender, sí que intente señalar los errores, ¿no? Que no recurra al recurso fácil de las leperadas, sino que intente provocar una reflexión en quien ve
el cartón. De tal manera que reivindicamos todo eso, la tradición crítica que tenemos los caricaturistas en este país, reivindicamos la calidad de la caricatura, reivindicamos el profesionalismo con el que se debe hacer, criticar, no ofender, y hacer una caricatura que no pierda su condición de dirigirse a las grandes masas. Yo que te conozco, sé que has publicado diferentes libros, en diferentes revistas, en diferentes publicaciones, incluso hasta en internet. Tienes un periódico digital, también el cual es muy interesante porque tiene información que regularmente ninguno lo tiene. Y con esa coherencia, con esa profesionalidad en tu medio de comunicación, tu periódico digital, que también estuvo impreso un tiempo. Platícanos un poco de tus libros, porque vemos que preséntanos por un lado a la cámara de Facebook sobre tus libros y platícanos un poco del contenido, por favor. Fíjate que después de dedicarme por décadas a la caricatura, me pregunté qué era lo que había existido antes de mí. Dije, debió haber existido el trabajo de algunos caricaturistas que valga la pena reconocer. Y entonces me metí a la hemeroteca a investigar y resultó este libro, Ilustradores de Chiapas, caricaturistas, dibujantes y grabadores 1827-1955, que recoge el trabajo precisamente de los ilustradores de la prensa chiapaneca. ¿Qué resultó con este libro? Bueno, no tenemos una tradición de caricatura en Chiapas, sin embargo, sí tenemos algunos grandes dibujantes que habrá que reivindicar. Desde entonces me paso reivindicando el trabajo de Roberto Reyes Zambrano, de Belisario Camacho Garduza, de Horacio Ordóñez, algunos caricaturistas que no lograron hacer una tradición en Chiapas, iniciar una tradición de caricatura política, pero fueron buenos dibujantes, fueron destacados dibujantes, de tal manera que ahí aparece lo que ha existido de caricatura. No tenemos la mejor, no hay mucha caricatura política, hay algunos asomos de calidad, e incluso de historieta. Hay un dibujante del que estoy trabajando actualmente, Roberto Reyes Zambrano, que es una persona que habrá que reconocer como un destacadísimo dibujante, pero la mayor parte de su labor está hecha en la Ciudad de México, donde ilustró y participó en las principales publicaciones de la época. Estoy hablando del siglo pasado. Es un gran dibujante y no se sabe que es chiapaneco. No se le reivindica lo suficiente y yo quiero insistir en reconocerlo y en recopilar su trabajo para presumirlo. Bueno, y he participado en algunos otros libros. 19 de septiembre, Moneros Solidarios. Se le ocurrió a Arturo Ken reunir la caricatura de los ilustradores que publicaron sobre el terrible terremoto del 19 de septiembre. En 1985. ¿No? Entonces toda esta manifestación de la solidaridad de los dibujantes mexicanos con la población afectada, ¿no? Así es, ¿no? Y toda esta solidaridad que se dio, un fenómeno en el que la propia población ayudó a levantar nuevamente la ciudad, ¿no? Y bueno, lo que te decía, esta condición crítica de los caricaturistas, en este libro, Trump, un absurdo en el poder, se recoge las caricaturas críticas de caricaturistas del mundo entero, pero sobre todo de Latinoamérica, en contra de Trump, que es la imagen actual del imperio, de estas ideas que quieren imponerse al resto de América, ¿no? Y bueno, aquí se podrá ver con mucha claridad cómo la caricatura política ha creado resistencia, de siempre ha sido antiimperialista, cuando menos la expresión de izquierda de la caricatura política en Latinoamérica, que es, digamos, los mejores exponentes de la caricatura política son y se reconocen como personajes de la izquierda. Y este otro, 100 años con Zapata, que recoge caricaturas sobre este personaje, caudillo, ¿no? Este héroe, este caudillo, en el que nos reímos un poco de él, lo reivindicamos y también lo criticamos, ¿no? Sí, por supuesto, porque tiene esa doble historia, ¿no? En su vida personal y en su vida como revolucionario, ¿no? Si me permites tantito, dice, ahora se ve un fenómeno interesante donde personajes
de la vida real se caricaturizan. Como ejemplo, Lord Molécula, el periodista de las mañaneras, que es todo un personaje. Gracias, Jorge Jaime, un abrazo. Gracias por comunicarte con nosotros. De verdad que es interesante. En esta condición del tiempo que nos queda, vamos a dejar, había una tercera cápsula, pero vamos a dejarla pendiente para una siguiente ocasión, porque eres más importante tú, por supuesto, nuestro invitado. Estamos platicando con Enrique Alberto Alfaro Santos, Quique Alfaro, como le conocemos, pues quienes nos dedicamos a esta actividad desde hace ya algún tiempo, y las nuevas generaciones, por supuesto, que también lo conocen, sin lugar a dudas. Preguntas personales. ¿Por qué elegiste esta vida de artística tan ingrata, diría yo, ¿no? En términos económicos, en términos laborales. Lo dices bien. Fíjate que, a propósito de la pregunta, del comentario, sí, hay algunos periodistas que se caricaturizan, ¿no? Crean un personaje que llega a ser ridículo, queriendo congraciarse con el poder, se vuelven personajes ridículos, como Lord Molécula. Pero también hay un ejercicio bien interesante que se dio relativamente hace poco, que es estos personajes hechos de peluche, que son caricaturas de personajes de la política, ¿no? O de la cultura, o personajes muy conocidos. Entonces, a la televisión llegaron estos personajes monos que hacían sketch. Y me resultó muy interesante el trabajo que hizo un periodista cultural que se presentó al Instituto de Derechos de Autor a registrar su propio rostro, su propio personaje. Dijo, bueno, a ver, yo soy así, mis características son estas, soy calvo, orejón, estas son mis características, y yo quiero registrar mi propia imagen para que si alguien me desea caricaturizar, tenga que pedir permiso, ¿no? Pensando en estos muñecos de peluche. Por supuesto que no le dieron los derechos de autor, no se lo reconocieron, pero resultó un ejercicio interesante, de tal manera que los caricaturistas podemos con libertad caricaturizar a cualquier personaje sin problemas de derecho de autor. Claro. Y bueno, ¿por qué me decidí por este oficio? Vengo de una familia de gente relacionada con el dibujo, ¿no? Mi padre era muy buen dibujante, mis hermanos estudiaron arquitectura o ingeniería, de tal manera que vi toda la vida dibujar a mi abuela, a mi padre, ver a mis hermanos trabajar con tinta, en respiradores, tintando, usando papel, materiales para sus ilustraciones o dibujos o trabajos. Y yo me recuerdo desde la infancia dibujando, siempre dibujando, ¿no? Viendo a mi padre dibujar y yo copiando a mi padre, de tal manera que siempre he dibujado. Y empecé tempranamente a leer a Eduardo del Ríos, y conocí el trabajo en estos libros, trabajo de Naranjo, Rogelio Naranjo, el gran Rogelio Naranjo, Helio Flores, Kemch, muchos caricaturistas mexicanos críticos que me inspiraron a intentar la caricatura política. Entonces, teniendo la habilidad para el dibujo, la habilidad heredada por mi padre, yo diría que incluso por mi abuela, que es la primera que vi dibujar, y interesado en la política desde muy joven, después de haber leído cuanto libro de Ríos me cayó, empecé a hacer mis primeros trazos, los presenté en un periódico aquí en Tuxtla que ya desapareció, Número 1. El Número 1, está ubicado en el 5 de mayo. Exacto, y entregué una colección de caricaturas que gustaron y me dijeron que les parecían bien y que las iban a publicar, y empecé de manera profesional a publicar. Tenía yo 17 años. Y la verdad es de que he sido bastante necio porque ha sido difícil, en momentos ha sido muy complicado, corrido algunos riesgos, pero me he mantenido en el ejercicio de la caricatura política, ¿no? Por convicción, por esta creencia que la caricatura política
en México es de mucha calidad, es muy crítica y habrá que mantener esta tradición, este trabajo, reivindicarlo y mantenerlo así como se ha manifestado hasta ahora, con mucha calidad. ¿Qué significado tiene para ti esta vida artística que elegiste, Quique? No te imaginas qué complicado, pero qué gozoso es el ejercicio de la caricatura política. Leí hace poco una frase que me gustó mucho y que me define: pensar con las manos. Me encanta pensar con las manos. Entonces, tomo una hoja, tomo un lápiz, tomo un plumín y me pongo a trazar, y mientras estoy trazando estoy pensando, y cuando termino mi dibujo no es más que el ejercicio de síntesis que estuve pensando para poder mostrar y presumir a los demás. Es un proceso complicado, es un proceso profesional. Y te platico rápidamente sobre el proceso de la caricatura política. Alguna ocasión contaba Pedro Sol que él trabajaba desde su casa, tenía su estudio en su casa. Entonces, un día contrató a una señora para que le ayudara en los quehaceres a su esposa. Y a la semana, ya en confianza, decía a la señora que ayudaba en los quehaceres: pues ¿en qué trabajará? Le decía, ¿en qué trabajará su marido? Le decía a la esposa, ¿no? Dice: yo veo que se levanta muy temprano, enciende la televisión, ve los noticiarios, enciende la radio, escucha los noticiarios, vienen los periódicos, revisa todos los periódicos, dice, y luego se sienta un ratito, hace un dibujito, y yo no entiendo de qué trabaja el señor, ¿no? Y bueno, sí, es un ejercicio complicado. Primero, como te decía, somos periodistas, debemos de estar muy enterados, muy al tanto de todo lo que sucede en el país y en el mundo para tener temas sobre el cual opinar. Segundo, tener humor, tener imaginación, tener esta capacidad de síntesis para poder manifestarla, tener calidad en el dibujo y poder reunir todo esto para hacer un ejercicio gráfico, resolviendo ya sea de manera exclusivamente icónica o textual, acompañado de texto, estas ilustraciones que entregamos, estos editoriales que entregamos a las publicaciones que nos hacen favor es un decir, que nos publican. Quique, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que están descubriéndose como dibujantes, como metidos en este arte del dibujo, de estas expresiones culturales y personales, sintéticas? ¿Qué les dirías a los jóvenes que en ese momento nos están escuchando y nos van a escuchar el día de mañana, el pasado, porque esto va a caer en redes sociales? ¿Qué les dirías, Quique? Hace algunos años me entró una desesperación muy grande porque no veía yo que se hiciera caricatura en Chiapas, y dije, bueno, voy a dejar de hacerlo y ya no habrá quien más haga caricatura en Chiapas. Para mi sorpresa, grata sorpresa, han aparecido algunos caricaturistas con mucha calidad. Tenemos gente verdaderamente destacada. Tenemos uno de los mejores caricaturistas personales chiapaneco, radicado en el mundo entero, con reconocimiento, que es Efraín Malo, siempre lo digo. Tenemos muy buenos caricaturistas que están haciendo ya su ejercicio y publicando en medios y en redes sociales. Orantes, por ejemplo. Creo que ya hay jóvenes preocupados y yo he insistido mucho en reconocer el trabajo de los caricaturistas que nos antecedieron, de difundir el trabajo actual de los caricaturistas y de dar pláticas. Voy a donde me invitan para hablar sobre la caricatura, en el propósito de influir a otros jóvenes que estén interesados en este ejercicio y se puedan sumar. Creo que ya hay quienes hereden el trabajo de la caricatura política en Chiapas, pero a mí me gustaría que hubieran más, me gustaría que se interesaran más dibujantes, más jóvenes en hacer este ejercicio gozoso, complicado pero gozoso, que no está exento de problemas, de amenazas, pero también de reconocimiento cuando hay calidad y cuando se ejerce una crítica razonada, sin recurrir al ejercicio fácil de la ofensa o de la grosería. Correcto. Quique, ya en menos de un minuto, para despedirnos, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu conclusión respecto al tema de hoy? En México tenemos una de las mejores tradiciones de caricatura política, tenemos grandes exponentes de la caricatura, tenemos grandes exponentes también de la historieta. Los jóvenes ahora consumen
muy pocas publicaciones impresas, pero aún en redes sociales es posible conocer el trabajo de estos talentosos artistas y periodistas que son los caricaturistas e historietistas mexicanos. Yo los invitaría a acercarse a este ejercicio, a acudir a los museos. Yo pretendo en Chiapas montar el Museo de la Caricatura, pero en la Ciudad de México es posible ir al Museo de la Caricatura en Donceles 99 o ir al Museo de la Caricatura en el Metro Zapata. Son grandes espacios donde se puede observar ese trabajo de mucha calidad, donde se pueden enamorar. Hay librerías especializadas como la librería Rius en la Ciudad de México. Hay material ya donde pueden conocer el trabajo de los caricaturistas. Tenemos grandes dibujantes en Chiapas. Insisto, Efraín Malo es uno de los ejemplos de que desde provincia es posible hacer caricatura con mucha calidad para destacar en el mundo entero. Yo los invitaría a que se acerquen, que no solamente aprecien la caricatura, sino se interesen en el ejercicio mismo de intentarlo. Hay una nueva caricaturista, L, que está empezando a publicar hace algunos años, que está haciendo un trabajo interesante. Cosas como esa me animan mucho, y yo soy el que más insiste a quienes escuchan, a los jóvenes que están atentos, de que se acerquen al ejercicio de la caricatura política. Es un trabajo muy gozoso. Pues Quique, de verdad, gracias por estar con nosotros. Para quienes nos acaban de sintonizar, platicamos el tema del dibujo como voz descolonizadora, trazo, resistencia y expresión. Nuestro invitado, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros, Enrique Alberto Alfaro Santos. Gracias a usted que nos permitió acompañarle en este segundo jueves de 2025. Le deseamos que tenga usted una tarde llena de muchos éxitos. Continúe con la programación de nuestra emisora. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 4. Quique, te abrazo con todo cariño y afecto. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, mil gracias por la invitación. Gracias a Eloísa en controles técnicos. Gracias a todo el equipo de Voces del Sur. Hasta la próxima. Voces del Sur, Psicología y Comunidad es una producción de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en coordinación con la XHUCAH 102.5 FM, Unicach Radio.